Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Cámara en Español, el programa que cada semana nos acerca más a Gabriel, aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, de nuevo acompañándote una semana más en este espacio dedicado a revisar medios en español, medios de comunicación, en los que encuentras temas sobre los que a veces también escribes en cámara y en otras ocasiones lo hacen tus compañeros, pero siempre lo compartes con los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos hablas de uno que publicasteis y que compartimos con todos ustedes el 14 de enero, hace apenas ni una semana, titulado Repitiendo bulos en los medios en español. Sí, antes de empezar quería, eso sí, mandar toda mi solidaridad por el accidente de trenes, que estamos a pocas horas de que eso haya sucedido cuando grabamos esto, y todavía con el impacto y del horror sí, desde luego, nada. Sí. Quería eso, simplemente unas pequeñas palabras. Y sí, vamos a ese artículo, repitiendo bulos en los medios en español. Es algo increíble. A ver cómo lo explico, porque es difícil de creer. Bueno, no, ya a estas alturas nada es difícil de creer. El juez Beni Sagui era presidente del Tribunal del Distrito de Beersheba y tuvo un accidente de tráfico el 7 de enero del 26, si no me equivoco, fue el 7 de enero, y falleció. Bueno, lo que es importante aclarar es que este juez no estaba presidiendo el juicio por corrupción contra Netanyahu. No, estaba vinculado a un procedimiento que estaba relacionado con una causa en la que Netanyahu no figura como acusado. O sea, insisto, no es el juez que juzgaba a Netanyahu. ¿Por qué digo esto tanto? Porque en algunos medios surgió el bulo de que era él el juez que juzgaba a Netanyahu, y entonces inmediatamente, qué sospechas, misterio, muere el juez que juzga a Netanyahu. Eso lo ves en redes sociales, lo ves en pequeños pasquines de teorías conspirativas, etc. Pero es que en los medios en español saltó a los medios en serio. Y eso es algo, o sea, es de un nivel de periodismo que a mí me tiene todavía alucinada, y no entiendo por qué me tiene alucinada, porque ya debería estar acostumbrada, pero no lo puedo comprender. Onda Cero lo repitió, por ejemplo, en uno de sus boletines informativos, por la noche, si no me equivoco. Radio Televisión Española, en horario de máxima audiencia, un programa se llama Malas Lenguas. Bueno, se hicieron eco, además con ese tono como última hora, esa cosa como misteriosa, está pasando algo aquí, y empieza y una pequeña teoría conspirativa vinculando la muerte del juez con el caso de Netanyahu. Luego pues amplifica la insinuación, pero no lo dicen directamente. Luego había una tertuliana que dice, bueno, lejos de mí de decir, pero bueno, habrá que investigar. Como si a alguien le interesara lo más mínimo la muerte de un juez en Israel. No, lo que pasa es que en este caso puedes dar una especie de cosa de no sé si de expediente X o bueno, no, o como la mano larga de Netanyahu que va matando jueces por ahí. Era algo muy absurdo, teniendo en cuenta que no era el juez que estaba juzgando a Netanyahu, pero para que se pudiera sostener la teoría había que decir eso. También, por ejemplo, bueno, la corresponsal de Radio Televisión Española, la antigua corresponsal de Radio Televisión Española en Israel, Almudena Ariza, bueno, que ha repetido lo del hospital Al-Ahli, diciendo que había sido Israel, nunca lo quitó. Con ella tenemos experiencia muy premiada, por supuesto, no sé por sus bulos, por qué, pero bueno, el caso es que obviamente fue a ponerlo, dijo que el accidente plantea inevitablemente interrogantes. Dice, un fallecimiento que se produce en pleno proceso judicial y que por el perfil del magistrado y el momento en que ocurre plantea inevitablemente interrogantes, aunque por ahora no hay indicios más allá de la investigación abierta.
por el perfil del magistrado. No tiene ni idea de cuál es el perfil del magistrado, porque si hubiera ido a ver el perfil del magistrado, habría visto que no es el juez que juzga a Netanyahu. Lo que pasa es que cómo vamos a dejar pasar una gema que nos permitiría volver a echar sospechas sobre el sistema judicial, sobre Netanyahu, en fin. Que no estoy defendiendo a Netanyahu, estoy pidiendo por favor a los periodistas que hagan bien su trabajo. Luego lo borró. Se ve que alguien de buen corazón le debe haber avisado y en este caso lo borró, algo que no suele suceder. Al-Ajli sigue ahí, pero bueno. Antena 3, decíamos antes Onda Cero y Antena 3 pertenecen al mismo grupo, pero Antena 3 titulaba "Muere el juez que investiga por corrupción a Netanyahu de forma repentina", aclara, como si fuera algo sorpresivo, ¿no? Algo repentino. Pero es lo que pasa con los accidentes de tráfico, son repentinos, no es algo planificado. El objetivo ahí no es inocente, es para poner ese halo de misterio, esa cosa de alimentar una sospecha, de que además está desde el primer... Es muy interesante porque dice, no se ha presentado ninguna prueba que sea... Perdón, dice que, decía que la muerte coincidía con la solicitud de acceso a documentos clasificados. Y luego ponía que el accidente era porque había ido por un acceso como de un camino de tierra en un punto ciego, pero luego decía, no se ha presentado ninguna prueba que haga sospechar en una conexión directa entre este accidente y la oficina del primer ministro de Israel o grupos que pudieran verse beneficiados. Es decir, traducido a periodismo, no hay indicios, pero se insinúa igualmente. Y una vez más, con el error de decir que es el juez que juzgaba a Netanyahu. SDP, que esto es en México. México es increíble, casi todo, un montón de medios mexicanos lo dieron. Pero me encantó porque el SDP Noticias dicen, encuentran muerto a Beni Seji, juez del caso Netanyahu. O sea, tuvo un accidente de tráfico, lo encuentran como si hubiera estado oculto. Bueno, describen el fallecimiento, dice, como en circunstancias misteriosas o algo así. No dicen exactamente, pero eso da la impresión que están diciendo. Y luego dicen, ¿quién fue Beni Seji? El juez responsable del caso de corrupción de Netanyahu. Y ese es fascinante, ese artículo, porque se supone que es un perfil de la figura, te imaginas que habrán ido, investigado. No, 17 veces dicen que es el juez del caso Netanyahu y te dicen que se desconoce a qué signo zodiacal pertenecía. Con lo cual te das cuenta que no hay que tomarlo claro. mucha seriedad. El Imparcial, también de México, otro ejemplo, decía, magistrado clave en el caso de corrupción de Netanyahu. O sea, ya además era el magistrado clave. En fin, esto yo quería traerlo porque hay una evidente crisis del periodismo, de la credibilidad del periodismo, pero es que nos lo pone muy difícil creer en ellos, porque no hacen el trabajo. Y yo entiendo que no haga el trabajo un medio sin medios, pongamos un pequeño periódico que no tiene capacidad, que a lo mejor vive de aquí a allá, bueno, tampoco, porque un periodista tiene que ser un periodista y saber de qué fuente se fía, pero bueno, 3 amateurs ok, pero que es que esto, estamos hablando de Radio y Televisión Española, varias noticias, Onda Cero, Antena 3, de los programas de mayor audiencia, o sea, no puede ser. No puedes, no sé, es un grado de torpeza, es un grado de desprecio hacia la propia profesión que a mí me parece muy difícil de solucionar en este momento, porque te hace pensar, te hace reflexionar y en este caso es la nada, porque esto no va a ningún sitio, no tiene ningún efecto perverso ni nada más allá de, bueno, a seguir alimentando en su público esa especie de odio por un Israel oculto, que ya sabemos que esa cosa, las manos ocultas de los judíos, pero da igual, eso da igual. El caso es que un mínimo respeto por el periodismo, un mínimo respeto por una profesión, hagan un esfuerzo de investigación y, por supuesto, si lo ves en estas cosas que no tienen más recorrido,
Pues imagínate lo que hacen con noticias más importantes, hacen exactamente lo mismo. Es en el fondo lo que vemos, es el recuperar constantemente y sistemáticamente el discurso de Hamás e ignorar cualquier otra cosa, es la no corroboración, es el no tener fuentes, no tener a quién ir a preguntar más allá de 4 activistas amigos a los que sistemáticamente les preguntan todos, ir a las mismas páginas y alimentarse de una especie de amarillismo, de una pereza mental absoluta. Bueno, Masa, pues nada nuevo bajo el sol en cuanto a los asuntos que comentas de esa corroboración, y de hecho me viene a la mente el tema, desgraciadamente, con el que comenzabas, haciendo referencia a los sucesos no tan trágicos que han ocurrido en España, en Córdoba en concreto, con los trenes. Se está haciendo muy buen periodismo, pero yo llevo desde ayer también pidiendo a los oyentes de Radio Sefarad que utilicen y se dirijan a fuentes con información veraz y corroborada, sobre todo contrastada y con una base, pues eso, centrada y fundamentada en lo que es el buen periodismo, en utilizar el tiempo y los recursos de contactos y de información para dar datos que sean correctos. Yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Es que se supone que son esos medios que he citado los que tienen que dar los datos correctos y no lo hacen. Entonces, cuando uno dice hay que ir a las fuentes reales, buscar, pero lo ponen muy difícil. Los medios clásicos lo ponen muy difícil. Te digo, con el caso de Israel y Palestina, y Gaza y Líbano, etcétera, es tan evidente que fallan, que tienen un sesgo, que lo reconocen casi ellos mismos, que acuden a fuentes falsas, que confunden fuentes y voces, que no tienen, que cuando cometen un error no lo corrigen, etcétera. Con el caso de lo de los trenes, que es una cosa tremenda, ¿de quién te puedes fiar? Ese es el gran problema. Ese es cuando los medios fallan sistemáticamente, y encima a mí me parece doblemente grave porque los medios son quienes tienen que filtrar al poder. Los medios son una herramienta esencial para la salud democrática de un país. Pero cuando tienes medios que tienen una agenda política para todo, que es esa agenda política o ideológica la que dirige las informaciones, pues a mí me parece que es un problema gravísimo, porque estás haciendo que los medios tradicionales, sí, en los que uno podía fiarse, de los que uno supuestamente podía fiarse, no te puedas fiar de ellos. Por supuesto, te vas a las redes sociales, te vas a tu amigo Pepito que ha escuchado que le han dicho que no sé qué, y tu amigo Pepito a lo mejor no tiene ni idea de lo que está hablando. Bueno, te vas a tu amigo Pepito si Pepito tiene a alguien que conozca una fuente fiable, o sea, eso es así. No, por supuesto, pero lo que quiero decir es que llega un momento donde que ese es el tema, donde uno tiene casi más sus propias fuentes que las que los tienen los medios. Básicamente a mí lo que me parece es que hay una grieta en la credibilidad de los medios tradicionales que se han ganado a pulso. Y en casos como, por ejemplo, lo de los trenes, bueno, no estoy siguiendo concretamente, no sé si hay me dices que hay que ir a fuentes especiales, no sé si es que ha pasado algo. No especiales, al final está Instagram, está Twitter, hay muchas fuentes, no por eso en concreto, en todo, ¿no? En general, pero en esto, sí. Como en todo. Sí, pero vamos, que es muy difícil ahora mismo, las agendas ideológicas están demasiado manejando demasiado la información. Y luego también en los casos de los accidentes, como los atentados terroristas, hay mucho desaprensivo que también por las redes sociales puede ir decir y dice cualquier cosa, ¿no? Es un momento complejo para obtener información, pero bueno, seguiremos pidiendo a los medios desde aquí que por favor recuperen la labor que supuestamente tenían que hacer. Bueno, pues así continuamos en este Cámara en Español, en esta tercera entrega de 2026, con los comentarios y las opiniones de Masa Gabriel en este programa dedicado a eso, a traer noticias relacionadas con Israel en medios de comunicación en español. Les compartimos el artículo del que nos ha hablado Masa, ese Repitiendo bulos en los medios en español, y les esperamos en la próxima edición, igual que a ti, Masa. Gracias. Muchas gracias.